Dicen que hay días que marcan la historia, pero hay uno del que casi nadie habla, uno tan peligroso, tan impactante, tan increíble, que estuvo a punto de borrar para siempre la tradición más querida del planeta. Imagina abrir los ojos una mañana de diciembre y sentir un silencio extraño. No hay villancicos, no hay luces, no hay olor a pino, no hay risas en la calle y lo más perturbador, a nadie parece recordarlo. Nadie menciona la palabra Navidad como si nunca hubiese existido, como si una sombra invisible hubiera borrado siglos de memoria humana en un solo instante. Pero esta historia sí sucedió, y lo que pasó ese día está rodeado de documentos ocultos, testimonios silenciados y un suceso tan impactante que se intentó borrar de los registros oficiales. ¿Por qué? Porque la Navidad, con toda su magia, su calor y su significado, estuvo a un suspiro de desaparecer. Y solo una mujer, una desconocida, un archivista común, alguien que jamás imaginó estar en el centro del mayo misterio festivo de la historia, fue quien notó el primer indicio. Su nombre era Elena Bartán y trabajaba en un pequeño archivo histórico subterráneo, un lugar olvidado por casi todos, excepto por aquellos que buscaban rescatar fragmentos del pasado. Ese lugar guardaba documentos viejos, manuscritos rescatados, periódicos amarillentos y cartas que nadie había leído en décadas. Pero lo que Elena encontró no se parecía a nada conocido, y lo más extraño es que lo encontró por accidente. Por destino. Todo comenzó cuando una anomalía eléctrica, o eso dijeron oficialmente, provocó que varios sistemas de archivos digitales se reiniciaran solos. Las luces parpadearon, las computadoras murieron por unos segundos, y cuando regresaron, no mostraban la información habitual. En su lugar apareció una carpeta sin nombre, sin fecha, sin origen, una carpeta imposible, una carpeta que no debía existir. Dentro de ella, un solo archivo de texto, un archivo que contenía la frase que helaría el corazón de cualquiera. Proyecto Natales, activación en curso, faltan 24 horas. Elena sintió un frío inmediato recorriéndole los brazos. No había escuchado jamás ese nombre, pero algo dentro de ella le decía que era grave, muy grave. Lo abrió, esperando encontrar un error, una broma, algo absurdo. Pero lo que descubrió fue un informe redactado con precisión quirúrgica que hablaba de un evento cultural masivo, un sistema de creencias global interconectado y una fase de borrado proyectada a borrado an. Esa palabra aparecía 17 veces. Borrado, ¿de qué? ¿De quién? ¿Por qué? Cada línea del informe hacía que el pulso de Elena se acelerara más. El documento parecía describir un protocolo diseñado para eliminar un concepto del imaginario mundial. No una persona, no un objeto, un concepto, una tradición. Y según el cronómetro del archivo, ese protocolo estaba activo, en marcha, contando el tiempo, 24 horas para completarse. Pero lo más escalofriante era la palabra clave, annatales, un término antiguo, latino, relacionado directamente con el origen de la palabra Navidad. Elena sintió que algo terrible estaba ocurriendo, como si una fuerza desconocida hubiera decidido arrancar la Navidad del corazón de la humanidad. Pero, ¿quién haría algo así? ¿Y con qué propósito? ¿Una organización? ¿Un algoritmo descontrolado? ¿Un experimento sociológico que se había salido de las manos? ¿Un enemigo oculto que buscaba controlar la memoria colectiva? Mientras más leía, más se daba cuenta de que lo que estaba viendo no debía estar ahí, no debía existir. Y, sin embargo, era tan real como el latido acelerado en su pecho. Fue entonces cuando escuchó un sonido metálico detrás de ella, un golpe seco, como si alguien hubiese cerrado la puerta del archivo desde afuera. Elena giró lentamente. Con el archivo aún abierto en la pantalla, no había nadie, pero algo había cambiado en el ambiente. El silencio ya no era natural. Era como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración, como si el mundo estuviera siendo reescrito línea por línea. Ese fue el momento exacto en que Elena comprendió que todo aquello no era un simple error, no era un fallo del sistema, no era una casualidad, era una advertencia, una cuenta regresiva, un reloj que estaba a punto de borrar siglos de historia humana y nadie, absolutamente nadie, parecía darse cuenta. Así comenzó el día en que la Navidad casi desaparece para siempre. Todo empezó a moverse más rápido de lo que Elena podía
procesar. Apenas terminó de leer el documento, el archivo se cerró solo, no se minimizó, no desapareció temporalmente, se desintegró. Cada línea del texto se fragmentó en símbolos incoherentes y luego la pantalla quedó en negro absoluto, como si aquel mensaje jamás hubiera existido, como si hubiera sido un susurro digital, un fantasma temporal. Pero Elena no estaba loca, lo había visto, lo había leído y sabía que algo o alguien había borrado deliberadamente el archivo justo cuando ella terminó. Con el corazón golpeándole el pecho, intentó reiniciar el sistema, nada, apagó y encendió la computadora, nada. La pantalla se encendía, pero en vez del menú normal, aparecía un logotipo desconocido, un círculo con 3 líneas verticales, atravesándolo como si fuera un sello antiguo, un símbolo que no pertenecía a ninguna institución oficial, un símbolo que parecía más una advertencia que un logotipo. Y justo debajo, una frase escalofriante en latín: Memoria mandi non sunt lux perpetuae. Las memorias del mundo no son una luz eterna. Elena no sabía latín, pero sintió el peso de esas palabras. Era como una amenaza, como si alguien o algo quisiera recordarle que nada estaba a salvo, que todo podía desaparecer con solo presionar un botón. Decidió no quedarse ahí. Tomó su cuaderno, encendió una linterna portátil y bajó a la zona de archivos físicos, un área aún más profunda del edificio, donde se almacenaban documentos sin digitalizar. Sabía que si el archivo digital hablaba de Nathalie, quizá hubiera alguna referencia antigua que le diera una pista, y no se equivocó. En el pasillo más frío y oscuro, encontró una caja cubierta de polvo que decía Registro Eclesiástico menos 1847 menos Análisis Cultural de Festividades Invernales. La abrió con cuidado. Dentro había cartas, informes antiguos, un par de manuscritos frágiles y, lo que más llamó su atención, un dossier con un sello idéntico al que vio en la pantalla en el círculo con las 3 líneas verticales. El mismo símbolo imposible. Lo abrió con manos temblorosas y allí lo encontró. Un documento que hablaba del Consorcio de Preservación Cultural Global, una entidad que supuestamente se encargaba de proteger y, en casos extremos, modificar tradiciones masivas para mantener el equilibrio psicosocial en épocas de crisis. Pero había un párrafo subrayado con tinta roja: en situaciones donde una tradición adquiera connotaciones peligrosas, incontrolables o ideológicamente nocivas, el consorcio está autorizado a activar Proyecto Nathalie, la eliminación gradual y sistemática de toda referencia estructural. Elena se quedó helada, peligrosa, incontrolable, nociva. ¿Desde cuándo la Navidad, la celebración más pacífica, más alegre, más unificadora del planeta, podía ser considerada un riesgo global? El dossier no respondía a esa pregunta directamente, pero incluía una carta fechada más de un siglo atrás. En ella, un observador describía la Navidad como una estructura simbólica demasiado poderosa, capaz de influir en comportamientos masivos y decisiones geopolíticas durante generaciones. Era como si alguien hubiera decidido que el espíritu navideño, lejos de ser un símbolo de unión, se había convertido en una fuerza cultural que necesitaba ser controlada o eliminada. Pero ¿quién decide algo así? Un gobierno, una alianza secreta, un conjunto de élites que ven la emoción colectiva como una amenaza. Mientras pasaba las hojas, un ruido metálico resonó en el pasillo. Elena se quedó inmóvil. Era un sonido sutil, pero lo suficientemente claro como para erizarle la piel a pasos, pero pasos lentos, casi calculados, como si alguien estuviera buscando algo o a alguien con extremo cuidado. Apagó la linterna, contuvo la respiración, se quedó completamente en silencio. Las pisadas se acercaron más y más, hasta detenerse justo al final del pasillo donde ella estaba escondida, agachada entre 2 estanterías. En ese momento, un rayo de luz atravesó la oscuridad. Alguien había encendido una linterna. Elena vio una silueta alta, con una gabardina larga y un maletín metálico, y en el brazo, bordado, el mismo símbolo del círculo con las 3 líneas verticales. Ella sabía lo que eso significaba. No estaba solao. No era la única que conocía el proyecto, y quienquiera que fuera ese agente,
Estaba ahí para borrar algo más que archivos. Tragó salivao y en ese instante la linterna del intruso se movió, iluminando parcialmente las cajas. Elena contuvo un grito. Sabía que no tenía más tiempo. Tomó el dossier y lo presionó contra su pecho y se deslizó entre las sombras hacia la salida secundaria. El intruso dio un paso más, y la luz pasó peligrosamente cerca de su rostro. Si la veía, todo terminaría ahí. Y no solo para ella, sino para la Navidad entera. Porque ya no había duda, el proyecto estaba activo, la cuenta regresiva seguía corriendo, y alguien había decidido que la Navidad debía desaparecer para siempre. Elena corrió sin mirar atrás. Sus pasos resonaban contra el piso metálico del archivo mientras sentía como cada segundo se estrechaba a su alrededor, como si el tiempo mismo se estuviera apagando. El dossier, apretado contra su pecho, crujía con cada salto, y aunque sabía que huir en ese laberinto era peligroso, quedarse significaba algo peor, un silencio eterno. Cuando llegó a la salida de emergencia, empujó la puerta con toda la fuerza que pudo, esperando que la alarma no sonara. Pero no pasó nada, y ni un pitido y ni una vibración, como si alguien hubiera desconectado deliberadamente todo el sistema de seguridad. Era una trampa, o una oportunidad. Se deslizó por la puerta y salió al estacionamiento subterráneo. Las luces parpadeaban de forma intermitente, dejando el lugar a oscuras durante segundos completos. Cada vez que regresaban, parecía ver una sombra diferente entre las columnas. No sabía si eran agentes, reflejos o su propia mente intentando alertarla desesperadamente. De cualquier forma, no podía parar. Subió las escaleras de concreto 2 peldaños por vez, manteniendo el dossier bajo la chaqueta, y llegó finalmente a la superficie, una ciudad fría, mojada por la llovizna nocturna, donde nadie imaginaría que una tradición universal estaba a punto de desaparecer. Una vez en su departamento, cerró las cortinas, apagó las luces y dejó solo la lámpara del escritorio. Abrió el dossier como si contuviera dinamita pura. Y. que leyó, la dejó sin aliento. Había una última sección, marcada como confidencial, extinción cultural, nivel Sechi, donde se describía algo aterrador más de una vez. El consorcio ya había eliminado tradiciones globales completas sin dejar rastro. Festividades antiguas, rituales colectivos, cantos que un día unieron a pueblos enteros y que hoy nadie recordaba, pero entre esos nombres borrados había uno tachado, como si alguien hubiera intentado ocultarlo incluso dentro del archivo. Elena lo observó, entornó los ojos, y al raspar suavemente la tinta negra, una palabra comenzó a revelarse, una palabra que hizo que su piel se erizara de inmediato. Añul, una celebración nórdica ancestral, origen directo de muchas costumbres navideñas, el tronco bendecido, el fuego sagrado, las luces que vencen a la oscuridad, los árboles decorados, el espíritu del invierno protector. Todo eso había sido absorbido por lo que hoy conocíamos como Navidad. Si el consorcio ya había borrado Yule del imaginario colectivo, ¿por qué no harían lo mismo con la Navidad en cualquier momento? Había un documento adjunto, incompleto pero legible: Operación Yule, ejecución exitosa, pérdida cultural total en 3 generaciones. Implementación mediante reasignación simbólica. Resultado: establecimiento de nueva tradición neutralizada. Ese término le revolvió el estómago. Lo que para millones era magia, luz, familia, esperanza, para otros era un sistema demasiado poderoso, emocionalmente manipulador, políticamente impredecible, y eso lo convertía, según ellos, en un riesgo. De pronto, su celular vibró. Un mensaje desconocido, sin número. Si nombras solo una línea escalofriante en detente: sabemos lo que tienes. Elena sintió que se le congelaba la sangre, cerró el celular de inmediato, pero la pantalla volvió a encenderse sola, mostrando ahora el mismo símbolo del consorcio, esta vez acompañado por un temporizador que descendía sin pausa: 0 hours, 8 minutes and 59 seconds. 0 y 8, 58. 0 y 8:57. 9 minutos para qué, para ubicarla, para entrar a su departamento, para borrar el archivo, para borrar la Navidad. Era imposible saberlo. Abrió la ventana y escuchó el ruido de un motor. Abajo, una camioneta negra se detuvo exactamente frente a su edificio. 2 figuras bajaron antrayes oscuros, sombras sin rostro por el reflejo de la lluvia.
Uno de ellos levantó la vista, y por un segundo, Elena sintió que los ojos de aquel desconocido se conectaban directamente con los suyos, como si supiera perfectamente dónde estaba. Tenía que moverse, tenía que esconder el dossier, tenía que hacer algo antes de que el reloj llegara a cero. Recordó el manuscrito que había encontrado minutos antes en el archivo físico. Decía que la única manera de detener un proceso de extinción cultural era generar una ola masiva de recordación emocional, historias, símbolos, recuerdos, unión, como si el verdadero poder de una tradición no estuviera en papeles oficiales, sino en la memoria viva de la gente. Y si eso era lo que necesitaba hacer, y si la Navidad podía salvarse solo si ella lograba activar esa memoria colectiva antes del borrado total. Pero el temporizador seguía. Las figuras ya estaban entrando al edificio. Las luces del pasillo se apagaron una por una. Elena supo que, si fallaba, la Navidad se convertiría en un eco, en un rumor olvidado, en una página arrancada de la historia del mundo. Respiró hondo, tomó el dossier y decidió que el final no sería hoy. Elena corrió hacia la cocina, buscando el único lugar donde nadie pensaría revisar a un viejo compartimento detrás del horno, un hueco olvidado desde que los antiguos inquilinos lo habían dejado tapiado. Con manos temblorosas movió el mueble, retiró el panel improvisado y metió el dossier completo adentro. Luego regresó al living, intentando calmar su respiración antes de que los pasos llegaran a su puerta. El temporizador seguía avanzando en la pantalla de su celular, ahora más grande, más invasivo, como si alguien hubiera tomado control absoluto del dispositivo. 02:41. 02:40. Las luces del pasillo se apagaron por completo. Solo el ruido de la lluvia entrando por la ventana dejaba alguna conexión con el mundo exterior. Y entonces el golpe, un golpe sordo, calculado, sin rabia, un toque que decía claramente: ya estamos aquí y no tiene salida. Elena se quedó inmóvil. No sabía si abrir, huir, esconderse o esperar. Pero algo en su interior, tal vez el mismo impulso que la llevó a investigar el archivo prohibido, le dijo que ya no podía retroceder. La puerta se abrió lentamente. No hubo forcejeo, ni explosión, ni violencia, solo dos figuras entrando en silencio absoluto, mientras una tercera se quedaba en el pasillo, vigilante. Eran altos, demasiado rectos, demasiado fríos, sus rostros casi idénticos, como si fueran copias de un mismo molde. Sus trajes oscuros estaban marcados con el símbolo que había visto tantas veces, el círculo, con 3 líneas verticales. Ella dio un paso atrás, apretando los puños. «Elena Rojas», dijo uno de ellos, con una voz tan suave que resultaba aterradora. «Has accedido a información que debía permanecer sellada. Te pedimos que la entregues. No habrá consecuencias si cooperas». Ella lo miró directo a los ojos, y por primera vez comprendió que aquellos hombres no venían por ella. Venían por la memoria del mundo. Se dio cuenta en un instante. Ellos no querían el dossier. Querían borrarlo de raíz. Querían borrar las evidencias, borrar el archivo digital, borrar incluso su recuerdo de lo que había leído. «No tengo nada», respondió, con una firmeza que ella misma no reconoció. El agente inclinó la cabeza, casi con lástima. «Entonces comenzaremos el protocolo», dijo. El celular de Elena vibró una última vez. El temporizador llegó a 0 y la pantalla se apagó. En ese silencio absoluto, los agentes avanzaron hacia ella. Elena retrocedió, pero sabía que no podía luchar físicamente. Necesitaba otra estrategia, algo mental, emocional, algo humano. Y entonces lo recordó el manuscrito del archivo físico. Decía claramente que ninguna tradición puede desaparecer si la memoria colectiva se mantiene activa. El consorcio podía borrar papeles, archivos, símbolos, relatos, pero no podía borrar millones de emociones conectadas entre sí. No podía borrar el impacto que la Navidad tenía en la gente real. Y entendió el arma que le quedaba. No eran documentos, no era evidencia, era la historia misma, era lo que había leído, lo que había descubierto, lo que había comprendido. Si ella lograba contar la verdad a suficientes personas antes de ser silenciada, si lograba activar la memoria emocional de millones,
el proyecto Natalis fracasaría en el mundo recordaría. La Navidad sobreviviría. Antes de que los agentes pudieran tocarla, Elena habló. Ya es tarde, dijo, con una sonrisa temblorosa. La historia ya está afuera. Los agentes se detuvieron. Sus ojos por primera vez revelaron sorpresa, incluso miedo. ¿Qué hiciste?, preguntó uno. La conté, respondió ella. Alguien más ya la sabe. No era una mentira. Durante su huida por el archivo, justo después de ver el temporizador, Elena había enviado un mensaje cifrado a un contacto anónimo, un divulgador dedicado a exponer secretos culturales. El mensaje contenía 3 cosas: una síntesis del proyecto Natalis, el símbolo del consorcio y un fragmento del documento donde se describía la extinción de Yule. Eso era suficiente para activar sospechas, investigaciones, publicaciones, teorías, filtraciones, y con ellas suficiente ruido global para impedir que la Navidad fuera borrada. Los agentes lo comprendieron al instante. Miraron el techo, como si esperaran una orden, y entonces, de forma abrupta, apagaron las linternas. Esta batalla no termina aquí, dijo el líder. Has retrasado el proceso, pero la cuenta sigue. Siempre habrá otra oportunidad para borrar lo que debe desaparecer. Se dieron la vuelta, salieron en silencio, y la puerta se cerró sola detrás de ellos. Elena se desplomó en el suelo, temblando. No sabía si había ganado o si solo había comprado tiempo. Pero mientras respiraba profundamente, escuchó a lo lejos algo que la hizo llorar. Unos niños en la calle Bayou-la-Louvière cantando villancicos, una melodía antigua, una melodía imposible de borrar. Y en ese instante entendió la verdad. La Navidad no había sido salvada por un archivo secreto, ni por un símbolo misterioso, ni por un acto heroico. Había sido salvada por lo que siempre la había mantenido viva en la gente: la memoria compartida, la emoción, la luz en la oscuridad. Porque mientras una sola persona recuerde la magia, la Navidad jamás podrá desaparecer.